Es un honor, un placer para este servidor poder estar con mujeres alcaldesas, mujeres vicealcaldesas, mujeres concejalas, mujeres ministras, mujeres directoras de entes autónomos descentralizados y desconcentrados, mujeres comisionadas, mujeres bomberas, mujeres activistas del desarrollo de la comunidad, mujeres preventoras, mitigadoras y rehabilitadoras frente a los desastres, mujeres madres. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Y un saludo a los hombres que acompañan los procesos de liberación, de creación y desarrollo que impulsan las mujeres. Un saludo cariñoso a la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, a la compañera Yadira Mesa, ministra de la Mujer, a la compañera Yomar Irías, presidenta ejecutiva del INIFON, y al doctor Guillermo González, director del SINAPRED. Me han invitado a hablar sobre la historia y cómo en esa historia se han dado prácticas de género, el antes y el después. Es muy ambicioso poder desarrollar ese tema en un tiempo muy corto. Así que voy a dar tan solamente pinceladas históricas y remontándome a los tiempos recientes. En la historia de Nicaragua hemos tenido 14 constituciones. Desde que Nicaragua existe como Estado-nación hasta la fecha hemos tenido 14 constituciones. La constitución vigente es la última. Esa constitución se elaboró, se construyó, se diseñó y se aprobó en 1986. Nuestra constitución vigente se aprobó en esa fecha y entró en vigencia en 1987. La constitución actual es el resultado de un proceso de diálogos, de consultas, de encuentros. Es la constitución más consultada en la historia de Nicaragua. Participaron en su redacción artistas, deportistas, productores, empresarios, religiosos, representantes de los liderazgos comunitarios de todos los departamentos del país. El que impulsó ese proceso de consulta fue el comandante Carlos Núñez Telles. Por eso fue declarado como el padre de la Constitución Política de la República. En todas las constituciones que existieron antes de la actual, la mujer estaba invisibilizada. Es decir, la mujer no aparecía como ciudadana. La mujer no aparecía como titular de derechos. La mujer no aparecía como un ser igual al hombre. La mujer era no ciudadana, la mujer era objeto de derecho, la mujer era propiedad, la mujer era mercancía, la mujer era cosa. La mujer era un bien que le pertenecía al hombre, al pater familia, al rey de la casa, al rey de la economía, porque todo estaba centrado en el hombre, el idioma, la economía, la familia, el derecho. Sí, teníamos un modelo androcéntrico. Y fíjense que la primera vez que se reconoció derechos políticos en una constitución fue en 1953. Por primera vez en la historia se reconoció que la mujer tenía derecho a votar. Ese fue el derecho que se reconoció.
el derecho a elegir, el derecho al sufragio. Ese fue el derecho que se reconoció. Pero otra cantidad de derechos no fueron reconocidas a las mujeres. En gran medida se reconoció ese derecho en un sentido utilitario, es decir, para conseguir más votos, para que los hombres fueran electos, el ejercicio de las mujeres a elegir para que los hombres fueran electos. Pero como no hay tiempo de dar detalles de esas 14 constituciones, yo me voy a centrar en la constitución vigente. Por primera vez en la historia, en la constitución de 1987, se reconoce que la mujer y el hombre tienen una igualdad absoluta. Se reconoce a la mujer como sujeta de derechos, como propietaria de derechos, como titular de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Se coloca en la constitución vigente a la mujer en un plano de horizontalidad y de igualdad con el hombre. Ya no solamente se reconoce el derecho a elegir, sino el derecho a ser electa. Y se reconoce el derecho a participar en la gestión pública. Y se obliga al Estado a remover todos los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de la igualdad. Y se reconoce que todos los derechos que están en la Constitución se deben de respetar sin discriminación alguna. Es decir, no es que una familia o un tipo de derechos son para los hombres y otro tipo de derechos son para las mujeres. Es que todas las generaciones de derechos, los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación que aparecen claramente en la Constitución política, se reconocen a hombres y a mujeres. La Constitución política de Nicaragua es reconocida en América Latina como una de las constituciones más garantistas y más inclusivas de derechos, porque se reconoce el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria, a la recreación, a la cultura, al esparcimiento, es decir, todos los derechos sociales y todos los derechos políticos y todos los derechos económicos. Entonces, toda esa gama de derechos se expresa taxativamente que la mujer es propietaria de esos derechos. O sea, tenemos una constitución igualitaria. Y en base a esa constitución es que en la primera etapa de la revolución, que fue donde se construyó esta constitución, se da una transformación de la participación de la mujer en todos los espacios. Y la mujer, como decía el doctor González, como decía Guiomar, la mujer en los años 80 participó en las grandes tareas de la revolución. La mujer participó en la gran cruzada nacional de alfabetización. La mujer participó en las jornadas de abatización, de limpieza, como brigadista de salud. Participó también en las tareas de defensa de la revolución y hubo un protagonismo de la mujer en el ejército y en la Policía Nacional. Tuvimos mujeres jefas de la Policía Nacional y tuvimos mujeres en altas responsabilidades en la Policía Nacional y tuvimos mujeres que participaron en la definición de las políticas públicas y los grandes programas que se construyeron en los años 80. En los años 80 se logró erradicar la poliomielitis y erradicar una gran cantidad de enfermedades epidémicas y pandémicas, y la mujer tuvo una participación. Y se logró construir un sistema de educación gratuito y abierto a la población, y ahí tuvo una participación la mujer. Y se logró democratizar la tierra, porque hasta antes de 1979 en Nicaragua había una gran concentración de la tierra, grandes latifundios. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Entonces la revolución democratizó la tierra y se constituyeron cientos de cooperativas, cooperativas agrícolas, cooperativas productivas, cooperativas de servicios, y en todas esas cooperativas la mujer participó. O sea, la mujer participó en todos los ámbitos del desarrollo y en todos los logros sociales y económicos que se dieron
en los años 80. Lo que hizo la Constitución fue incorporar esas buenas prácticas de participación de la mujer a lo que establecía la Constitución. Luego vinieron los años 90 y tenemos el periodo de 1990 al año 2006. En ese periodo de 3 gobiernos libero-conservadores hubo un proceso de involución. Es decir, aunque la Constitución política reconocía derechos igualitarios, hubo un proceso de involución, porque la participación de las mujeres en la construcción de las políticas públicas fue mínimo. Es decir, se había dado un salto con la Constitución a que la mujer fuera reconocida como sujeta, pero en ese periodo, aunque entre 1990 y 1996 tuvimos a una mujer presidenta, sin embargo el número de ministras era poquísimo, el número de viceministras era mínimo, el número de alcaldesas era ínfimo, el número de diputadas era ínfimo, el número de magistradas era muy poco. Es decir, la participación política de las mujeres se redujo. El énfasis de los programas sociales centrados en la mujer se redujo. Entonces hubo una involución, una regresión. Ya habíamos alcanzado el reconocimiento jurídico, político, social e institucional de que la mujer es protagonista, pero en ese periodo regresamos a que la mujer es beneficiaria, a que la mujer es objeto, a que la mujer es pasiva en la construcción de las políticas económicas y sociales. Luego tenemos el periodo del año 2007 a la fecha, que es el periodo en donde asume nuevamente el Frente Sandinista en una segunda etapa de la revolución. El Frente Sandinista asume el poder para servir y el poder para transformar. Un gobierno de reconciliación y de unidad, un gobierno para todos y para todas, en donde la mujer nuevamente retoma los espacios de poder político. Y voy a ubicarme nuevamente en la Constitución política. La Constitución, que es la misma de la que estaba hablando, en el año 2014 sufre una reforma, vive una reforma a iniciativa de la bancada del Frente Sandinista. Esa reforma consistió en fortalecer los derechos que ya estaban consignados y se establece igualdad, paridad y equidad para la mujer en la elección a los cargos públicos, a los cargos de elección popular, y se establece el 50% para mujeres y el 50% para hombres en todos los espacios de elección popular, es decir, diputaciones nacionales, diputaciones al Parlamento Centroamericano, diputaciones departamentales, en las alcaldías, vicealcaldías, concejalías regionales y municipales. La Constitución establece el derecho de participación igualitaria y establece el porcentaje, que es el 50%, y establece el mecanismo. Establece que debe de ir intercalado, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, lo que popularmente le llamamos trenza. Ese mecanismo permite que el porcentaje se cumpla, porque hay algunos países que han establecido porcentajes. Debo de decirle que los países que han establecido porcentajes no lo han hecho en la Constitución, como lo hicimos nosotros, lo han hecho en leyes secundarias. Los países que han establecido porcentajes no han establecido el 50%, como lo hicimos nosotros. Han establecido 20%, 25%, 30%, 35%. Y esos porcentajes los consideran como máximos. Nosotros establecemos 50%. Y lo otro es que en otros países establecen un porcentaje, pero no dicen el cómo.
Entonces establecen un 35%, pero a lo mejor ese 35% son en posiciones no elegibles. Entonces van mujeres, pero van en los últimos lugares. Entonces no quedan. Nosotros, los nicaragüenses, nuestro modelo de democracia, nuestro modelo de derechos, nuestro modelo de participación colectiva y de protagonismo de las mujeres, reconoció y estableció el mecanismo. Esta reforma constitucional también se incluyó en la ley electoral, que es una ley de naturaleza constitucional, y en la ley de municipios. Es decir, todo el sistema jurídico del país relativo a derechos políticos reconoce la participación igualitaria de la mujer. Esa reforma ya la estamos viviendo, ya la estamos experimentando. En muchos países que han vivido reforma jurídica, se da la reforma jurídica, pero esa reforma no se siente el impacto en el sistema político. Nosotros, los nicaragüenses, nuestro modelo de restitución de derechos, cuando hacemos una transformación jurídica, esa transformación jurídica tiene un impacto en la realidad. Es decir, el derecho en Nicaragua se convierte en hechos. La revolución jurídica que impulsamos en Nicaragua se convierte en revolución social. De tal manera que hoy en Nicaragua tenemos casi un 50% de mujeres alcaldesas, casi un 50% de mujeres vicealcaldesas y de concejalas. ¿Por qué no llegamos al 50%? No llegamos al 50% por los partidos que no son sandinistas. Porque los partidos que no son sandinistas pusieron en los lugares en donde ellos sabían que tenían posibilidad, alguna posibilidad, pusieron de alcalde en la silla de la alcaldía a un hombre. Y en los lugares en donde ellos sabían que iban a perder, pusieron a una mujer de alcalde, alcaldesa y a un hombre. Entonces, si fuera por el Frente Sandinista, tuviéramos más del 50%, porque en los lugares en donde el Frente Sandinista ganó es mucho más allá del 50%. Pero como en los lugares en donde ganaron los otros partidos, entonces eso creó un desbalance. Creó un desbalance. Entonces, no llegamos al 50% por los otros partidos. Igual en el caso de las diputaciones. En el caso de las diputaciones tenemos un 46% de mujeres en la Asamblea Nacional, en el poder legislativo. ¿Y por qué no llegamos al 50%? Por la misma razón. Porque los partidos que son liberales, que son conservadores, pusieron en los departamentos en donde sabían que tenían alguna posibilidad de ganar, pusieron a hombres. Y digámoslo con nombre y apellido, Yatama, que es un partido de la costa caribe, solamente tiene una diputación. ¿Quién es? Un hombre. Digámoslo con nombre y apellido. El Partido Conservador tiene solamente una diputación. ¿Quién es? Un hombre. Gracias. El PLI tiene 4 diputaciones, los 4 son hombres. El APRE tiene una diputación, es hombre. Y el PLC tiene una cantidad de diputados, 14, la mayoría son hombres. El Frente Sandinista tiene 70 diputaciones, de las cuales más del 50% son hombres. Entonces, igual que en el caso de las alcaldías, si fuera por el Frente Sandinista, más de la mitad de las sillas parlamentarias estarían ocupadas por mujeres. Entonces, los otros partidos fue lo que impidió que llegáramos al 50%. Entonces, esa reforma jurídica ha tenido un efecto que se ha transformado en una práctica social. Así como hemos reformado la Constitución, hemos creado un conjunto de leyes que reconocen
los derechos individuales y derechos colectivos de las mujeres. A partir del año 2008, a partir del año 2007, del 2007 para acá, hemos venido aprobando leyes que reconocen los derechos de las mujeres. Porque la visión del Frente Sandinista es una visión de evolutividad del derecho y de progresividad de los derechos humanos. Es decir, cada vez que se aprueba una ley, se reconocen más derechos para las mujeres, y más derechos, y más derechos, y más derechos. Esos derechos que se reconocen están en los tratados internacionales de derechos humanos, en las convenciones universales y regionales de derechos humanos, en las convenciones que aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las convenciones que aprueba la Organización de Estados Americanos. O sea, que el Estado de Nicaragua tiene un modelo de gobernanza y un modelo de gobernabilidad respetuoso del derecho internacional, respetuoso del derecho, de los derechos humanos a nivel internacional. Y saludo, que no saludé, a las embajadoras y a las delegadas de países hermanos y de organismos internacionales que nos están acompañando en este espacio. Es así que en el año 2008 se aprueba la Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres, en donde se amplía el catálogo de derechos que están en la Constitución. Es así que en este periodo se aprueba la Ley de Acceso a la Tierra a la Mujer Rural. Es así que en este periodo se aprueba la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres. Y por primera vez en la historia de Nicaragua, en esa ley, que en Nicaragua es conocida por su nombre, Ley 779, se tipifica y se sanciona todas las formas de violencia contra la mujer. Violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia laboral, e incluyendo la forma más grotesca de violencia, que es el femicidio. Todas las formas de violencia están tipificadas en nuestra legislación como delitos. Es decir, quiero transmitir la idea de que en Nicaragua, a partir del año 2007, hemos estado viviendo una revolución social, una revolución política, pero también una revolución jurídica y una revolución de derechos. Una revolución de derechos. En la Ley 779 se sancionaron una cantidad de actos que violentan a la mujer de todas las edades, que no estaban consideradas como delitos, como la trata de personas, como los abusos sexuales remunerados a adolescentes, entre otras formas delictivas. Tenemos, en el año 2014 se aprueba el Código de Familia, que entra en vigencia en el año 2015. Y en el Código de Familia se reconocen otros derechos para las mujeres. Se reconoce el derecho de la unión. La unión de hecho se equipara al mismo nivel que el matrimonio. Ya eso lo decía la Constitución vigente de 1987. Ya la Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos figuras que tienen el mismo estatus jurídico. Pero dice la Constitución, una ley regulará esto. Pero esa ley no existía. Entonces, como no existía la ley reguladora de esa equiparación, de igualdad, las mujeres que en Nicaragua vivían en una unión de hecho, que es una gran cantidad de mujeres, no gozaban de derechos de familia. En Nicaragua, las mujeres que gozaban derechos de familia eran las esposas. Las esposas, es decir, las mujeres que tenían un documento escrito. Y los hijos de las mujeres vinculadas en unión de hecho tampoco gozaban de derechos de familia. Entonces había una discriminación a las mujeres y una discriminación a los niños y a las niñas. Entonces, con esta revolución jurídica que estamos viviendo en Nicaragua a partir del año 2007, se han estado eliminando la discriminación, la desigualdad, la inequidad en todos los ámbitos e incluyendo el ámbito de la familia.
Entonces el Código de Familia incluye disposiciones relacionadas a los alimentos. Se establece por primera vez el derecho de los niños que aún no han nacido, que están en proceso, a recibir pensión de alimentos, es decir, pensión de alimentos desde antes del nacimiento. Eso es algo revolucionario. Y se establece por primera vez porcentajes en la tasación de los alimentos. Un 25% para un niño, un 35% si son 2 niños o niñas, y un 50% si son 3 hijos o hijas o más. Y bien, otras disposiciones que no dará el tiempo para decir tantas bondades y tantos derechos que trae el Código de Familia. Luego, además que se han aprobado leyes específicas para las mujeres, se han aprobado algunas leyes generales de derechos humanos que reconocen derechos de mujeres particulares. Por ejemplo, la ley de las personas adultas mayores reconoce los derechos de las mujeres adultas mayores. Por ejemplo, la ley de derechos de las personas con discapacidad reconoce los derechos de la mujer con discapacidad. De tal manera que en esta revolución jurídica, todos los derechos, todo el menú, todo el catálogo, todo el tesauro de derechos que existen a nivel universal están incorporadas en la legislación de Nicaragua. E incluso hay derechos que tiene la legislación de Nicaragua que no están en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros ratificamos un tratado internacional de derechos humanos, no nos tiembla la mano, no le tiembla la mano al presidente de la República para firmarlo, y no le tiembla la mano a la Asamblea Nacional de Nicaragua para ratificarlo. ¿Por qué? Porque ya la legislación interna tiene reconocidos esos derechos. Entonces, ¿dónde se reflejan las prácticas de género en Nicaragua? Las prácticas de género en Nicaragua se reflejan en esa revolución jurídica, en la creación de ese sistema normativo y legal que reconoce el protagonismo de las mujeres, que reconoce el protagonismo de las mujeres en la ley 779, en donde la mujer puede denunciar a quien sea su acosador o su violentador, su esposo, su exesposo, su novio, su exnovio, su cónyuge, su excónyuge, su conviviente, su exconviviente, su responsable en el trabajo, su ex responsable. Esta ley le reconoce el poder a la mujer para establecer denuncias. Y hay un tema que ha sido manipulado, como muchas cosas en Nicaragua son manipuladas en términos de información. Cuando reformamos la ley 779, se dijo en los medios de comunicación y algunos grupos dijeron que con esa reforma se había quitado la fuerza a la ley. Ahí hubo una manipulación, porque lo que reformamos alrededor de la mediación es lo siguiente. Fíjense bien, se pueden mediar delitos que no son graves, es decir, delitos cuya sanción es de 5 años de privación de libertad a menos, pero los delitos graves no son mediables en la ley 779. Es decir, no son mediables los delitos sexuales, no son mediables los delitos que dejan lesiones graves y gravísimas, físicas o psicológicas, no son mediables los delitos de violencia intrafamiliar, no son mediables los delitos de violencia contra la niñez. Entonces hubo una manipulación mediática tratando de decir que todos los delitos son mediables. No, lo que se dejó establecido es que son mediables los delitos menos graves. Otra manipulación que se estableció, y es que se está obligando a la mujer a mediar. Falso. La ley no dice eso. La ley dice que si la mujer decide no mediar, no media, aunque sea un delito menos grave, y que
el fiscal, la fiscal o autoridad judicial tiene que preguntarle a la mujer si quiere mediar. Y si la mujer dice que no, no hay mediación. Si la mujer dice que no, no hay mediación. O sea, que la reforma que hicimos a la ley no le restó derechos a la mujer. Siguen incólumes los derechos de titularidad, de protagonismo y de empoderamiento. Que si la mujer dice no, es no. Se acabó, se acabó. ¿Vas a ser procesado? Vas a ser procesado. Creo que eso merece un aplauso, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Dan ganas de decir más cosas, pero no nos da el tiempo. ¿En qué se reflejan las prácticas de género en Nicaragua? La vamos diciendo que se refleja en las reformas constitucionales y vamos diciendo que se refleja en el nuevo orden jurídico creado por la revolución. Las prácticas de género en Nicaragua se reflejan en la titularidad de las mujeres en los poderes del Estado. Nunca antes en la historia de Nicaragua habíamos tenido tantas mujeres en el poder político. La revolución, como decía Yomar, tiene rostro de mujer. Como dice la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta, Nicaragua tiene nombre, corazón y rostro de mujer. El poder legislativo tiene rostro de mujer y ya mencioné los datos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional tiene 7 escaños. De esos 7 escaños, 4 son ocupados por mujeres. La Asamblea Nacional tiene un 50% de las comisiones parlamentarias presididas por una mujer. Es decir, el poder legislativo tiene rostro de mujer. La primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional es mujer. La primer secretaria de la Asamblea Nacional es mujer. Y muchas de las direcciones de la Asamblea Nacional están siendo asumidas por mujeres. El poder ejecutivo en Nicaragua tiene mirada de mujer, tiene voz de mujer, tiene sentimiento de mujer y tiene inteligencia de mujer. El poder ejecutivo tiene sapiencia de mujer, porque más del 50% de los ministerios son dirigidos por una mujer. En los gobiernos, en todos los gobiernos que habían existido en Nicaragua, solamente los ministerios en donde se ha asociado el rol de las mujeres es que está una mujer, es decir, en el Ministerio de la Mujer o en el Instituto de la Mujer, porque hasta hoy tenemos Ministerio de la Mujer, antes era Instituto de la Mujer. Entonces, hoy tenemos ministra de Defensa, ministra de Gobernación, ministra del Trabajo, ministra de Educación, ministra de Salud y también ministra de la Familia y también ministra de la Mujer y otras ministras y viceministras y directoras de entidades importantes como el INIFON, que está Guiomar, y otras instituciones, y directoras de programas importantes de gobierno son una mujer. Y la vicepresidenta de la República, que ha convertido la poesía en política pública, que ha convertido la lírica en estrategias de desarrollo, que ha convertido la escritura en palabra transformadora, Rosario Murillo, la compañera Rosario, una mujer. Miren, cuando algunas voces dicen que las mujeres están de forma simbólica en el poder, yo me enojo cuando dicen eso. Porque ¿cómo vamos a pensar eso de estas mujeres ministras que dirigen, que planifican, que administran, que deciden, que gestionan, que negocian, que inventan, que reinventan todos los días en todas las instituciones de gobierno, en todas las instituciones de gobierno?
Entonces las mujeres en el poder ejecutivo son los brazos y son la inteligencia del desarrollo de Nicaragua. Los niveles de desarrollo que Nicaragua ha alcanzado es gracias a ese protagonismo de las mujeres. Y en el poder judicial, siento que me estoy cansando, en el poder judicial tenemos a muchas mujeres. Fíjense ustedes que tenemos 4 mujeres magistradas en la Corte Suprema de Justicia. Y un 40% de los tribunales de apelaciones son mujeres. En el máximo órgano, Corte Suprema de Justicia, es 29%. En los tribunales de apelaciones, que es el segundo nivel del Poder Judicial, es el 40%. Y en los juzgados de distrito es el 61%. Y en los juzgados locales es el 60%. O sea, en el Poder Judicial, en el ámbito en donde se administra justicia, el Poder Judicial tiene rostro de mujer, es decir, tenemos juezas civiles, juezas laborales, juezas penales, juezas de familia, juezas de adolescentes, magistradas de los tribunales de apelaciones. Es decir, el Poder Judicial tiene inteligencia y el Poder Judicial se administra desde el derecho de las mujeres. Y en la Defensoría Pública el 57% son mujeres, es decir, la gente que se encarga de defender a los que no tienen con qué pagar un abogado defensor son mujeres. Las defensoras penales, las defensoras laborales, las defensoras de familia son mujeres en su gran mayoría. Y en la Policía Nacional tenemos aquí a nuestra comisionada en representación de la Policía Nacional y tantas mujeres en la Policía Nacional, 33% de mujeres en cargos importantes en la Policía Nacional como comisionadas, subcomisionadas, capitanas, tenientas y oficialas. ¿Ah? Yo no solamente quiero dar el dato cuantitativo, hagamos la reflexión cualitativa. Los niveles de seguridad que tenemos en Nicaragua es gracias a las mujeres. Somos el único país, merece un aplauso también, merece un aplauso también. Gracias, comisionada, y gracias a todas esas mujeres penconas, valientes. Mujeres valientes. Somos el país de la zona norte de América Central, el único país de la zona norte, centro, hacia arriba de América Central, que no tiene maras y pandillas. El único. Es decir, aquí no tenemos grupos armados que controlen un barrio. Eso no existe en Nicaragua. En Nicaragua no tenemos grupos armados que asalten un bus, bajen a la gente y le quiten todo. En Nicaragua no tenemos grupos que asalten bancos. En Nicaragua no tenemos secuestros express. Nicaragua es el país con el índice de femicidio más bajo de América Central. Nicaragua es el país con el índice de asesinato más bajo de América Central. Nicaragua es el país con el índice más bajo de homicidios en América Central. No es Costa Rica, no es Honduras, no es Guatemala, no es Panamá, es Nicaragua. De 6 a 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso no lo tiene Costa Rica. Y eso no lo tiene Guatemala. Y aún con el intento de golpe de Estado fallido, aún con ese oleaje de actos violentos, seguimos siendo uno de los países más seguros de América Latina. Tenemos el índice más bajo de adolescentes involucrados en la comisión de delitos. Imagínense ustedes, no les puedo decir los datos porque hay tantos movimientos, ¿no? Sobre todo con lo ocurrido últimamente. Pero estamos hablando que menos del 1% de adolescentes en la comisión de delitos. Es un índice muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos una policía preventiva, proactiva y comunitaria.
¿Y quiénes son los nervios, los huesos, las voces y las dirigentes de eso? Las mujeres. Miren, me faltan 10 hojas, ¿cómo voy a hacer? Dicen que el tiempo ya se me acabó. Bueno, vamos a resumir. Entonces, las mujeres en la Policía Nacional nos garantizan seguridad. Las mujeres en el Poder Judicial nos garantizan una justicia ágil, expedita, eficiente. Nicaragua es el país con la retardación de justicia en materia penal más baja de toda América Latina. Esos datos que estoy diciendo no son datos del gobierno de Nicaragua, son datos internacionales y son datos. No me va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero puedo citar datos de la OPS y la OMS sobre las mujeres en Nicaragua. Y puedo citar datos de UNICEF en materia de niñez. Y puedo citar datos de la FAO y de Naciones Unidas en materia de seguridad alimentaria. Y puedo citar datos de la ANUD en materia de seguridad. Todos esos datos y todos esos organismos reconocieron los avances de Nicaragua en materia de derechos humanos en general y en materia de derechos humanos de las mujeres en particular. Pero algunos de esos organismos, digo algunos, ¿verdad? Porque no todos, cambiaron su discurso de pronto, de un día para otro. Las cifras no se pueden cambiar de un mes para otro. Las tendencias, los cambios estructurales no se modifican de un día para otro, porque son transformaciones que se han hecho en el país. Y las políticas y los programas sociales, que ya no me va a dar tiempo de mencionarlos, todos los programas sociales y todos los programas productivos y económicos y de emprendimiento y tecnológicos en Nicaragua se desarrollan teniendo como centro a la mujer, pero la mujer además es la que los dirige. Es decir, la mujer es la sujeta del programa y la mujer dirige el programa. Eso ocurre en nuestros ministerios. Y eso ocurre en nuestras alcaldías. Qué enojo me da a mí si nuestra alcaldesa y nuestras alcaldesas son las que hacen los planes de desarrollo local, son las que hacen la gerencia local, son las que hacen los consensos municipales, son los que hacen los diagnósticos, son las que establecen las prioridades del desarrollo municipal. Entonces, el nivel de desarrollo que hemos alcanzado en los municipios de Nicaragua es gracias a las mujeres alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas. Y ya cerrando, la prevención, la mitigación y la atención frente a los eventos de la naturaleza y los eventos sociales son las mujeres. Son las mujeres, y en el SINAPRED tenemos a una mujer codirectora. Tenemos una mujer codirectora, inteligente, tenaz, trabajadora, luchadora, que planifica, que se pone a la par del doctor González. No es solo el doctor González, es la codirectora que tenemos en nuestro SINAPRED. Xochitl Cortés. Un aplauso para nuestra codirectora. Y bueno, ustedes hoy van a escuchar los testimonios de cómo las mujeres en este Sistema Nacional de Prevención, las mujeres están en los comités locales de prevención y las mujeres están en los comités municipales de prevención y las mujeres están en los comités departamentales de prevención y están en el Consejo Nacional, y las mujeres hacen mapas de riesgo y las mujeres hacen rutas de evacuación y las mujeres diseñan sistemas de prevención y las mujeres desarrollan estrategias de comunicación y las mujeres son las que actúan en el momento cuando está ocurriendo un evento, y son las mujeres las que cargan a los niños, cargan a los adultos mayores, hasta los hombres cargan también.
Así que no es Juan Gabriel, ¿verdad? El terremoto, Juan Gabriel, el alcalde. Es todo un montón de mujeres que están ahí, ¿verdad? Trabajando con Juan Gabriel y trabajando en las distintas alcaldías y en los distintos espacios. Entonces las mujeres son preventoras, las mujeres son mitigadoras, las mujeres son quienes atienden, las mujeres son quienes rescatan, las mujeres se meten en los escombros y sacan a la gente. Y las mujeres son las que hacen los albergues, y las mujeres son las que dan atención psicosocial. Y ahí tenemos a nuestra ministra de la familia, Johanna Flores, que tantas cosas hace por el desarrollo de Nicaragua. Y ese ministerio hace tantas cosas. ¿Quién hace la atención psicosocial? El Ministerio de la Familia. ¿Y quién es el Ministerio de la Familia? Si yo le pregunto, bueno, me voy a adelantar, seguramente ella en su intervención va a decir todas las buenas prácticas, y ahí está mi amiga Yamilet de Tipitapa, que están las inundaciones. Miren, llegó a la asamblea con botas un día de esto, con botas y capotes. Así llegó a la Asamblea Nacional. Y así como llega a la Asamblea Nacional, ministra, esa mujer ahí anda en todas las comarcas, en los barrios, en el lodo, ¿verdad? Y muchas veces los hombres, nosotros ahí tranquilos, ¿verdad? Y entonces tenemos la imagen de que el hombre es el fuerte. No, eso no. En Nicaragua eso no es así. En Nicaragua la mujer es fuerte, la mujer es valiente, la mujer es guerrera, la mujer es defensora, la mujer es lideresa, la mujer decide. Entonces todos los sistemas de prevención, y que somos el país que menos impacto humano tiene cada vez que viene un desastre. Va un desastre, y ahí me disculpan, verás, si hay costarricenses, pero pasa una situación por Costa Rica, comparemos las cifras en términos de daño a vidas humanas. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Nicaragua siempre es el que tiene menos. Y digo Costa Rica porque es el vecino del sur, pero podemos decir el del vecino del norte, Honduras. Comparémonos con Honduras. Cuando hay epidemias, cuando hay lluvias, cuando hay temporales, cuando hay huracanes, ¿quién es el que tiene menos afectaciones? Nicaragua. ¿Por qué? Por el sistema, por lo que ha diseñado nuestro gobierno que es para toda Nicaragua. Como dice el comandante Daniel, porque todos somos Nicaragua. Todos los sistemas que se han creado en Nicaragua, en nuestro gobierno, es pensando en toda la población. Entonces aquí se rescata, se previene, se protege y se atiende a todo el mundo, no importa su ideología política, religiosa u otro tipo de adscripción o adhesión, pero son las mujeres las que tienen el liderazgo. Y seguramente esto que estoy diciendo lo van a decir mucho mejor las compañeras. Muchísimas gracias.